Con el mapa en verde, déjenme. Ahí está, listo. Con el mapa en verde, quería que repasáramos un poco lo que nos compartía Ricardo. Creo que aunque sea un curso de nivel introductorio, pues no estaría mal como explicar un poco de esta parte. Entonces, déjenme, les comparto. Parte de lo que podemos hacer en QGIS, que esto sí es ya no de nivel introductorio, pero para explicar qué se hizo, siempre podemos hacer como formatos condicionales de todos los elementos que tenemos en el mapa, ¿no? Entonces, nosotros podríamos hacer formatos condicionales del tipo de letra, del tamaño de letra, del color que usamos para las etiquetas, etcétera. Entonces, lo que se proponía ayer era, nosotros hicimos el ejercicio con la forma más rápida, digamos, y sencilla de etiquetar varias veces, que sería duplicar la capa. La otra manera es haciendo precisamente un formato condicional de la etiqueta. Entonces, voy a copiar voy a borrarlo primero para, o sea, teníamos, por ejemplo, si quisiéramos el nombre, tenemos ahí el nombre de los estados de la República, etiqueta única, utilizando el nombre, ¿no? Esa es la forma, digamos, directa de hacer el etiquetado con un solo valor. Si queremos hacer más de un valor, lo que hacemos es darle clic en esta parte, digamos, en el símbolo de eh, digamos, de fórmula, que es cada que nos aparezca este símbolo, nos permite abrir esta caja, que es como la caja de diálogo de expresiones. Entonces, a partir de aquí, con una fórmula, nosotros podemos indicar cómo queremos asignar esta etiqueta o el color de un texto o el color del fondo, etc. Entonces, la sintaxis que utilizamos ayer o que veíamos ayer era, lo que queremos hacer aquí es poner 3 etiquetas en lugar de una, o sea, es decir, a partir de un single label, no solo poner el nombre, sino también poner la cantidad de viviendas y la cantidad de población menor a 8 años. Perdón, menor a 14 años, que es POP 8. Entonces, para hacer esta parte, lo que hacemos aquí es indicarlo con esta sintaxis. Lo que hacemos es utilizar la doble barra que viene aquí. Eso nos dice como agregar, o sea, es nomgeo y agregamos en esta parte, podemos buscarlo desde Fields and Values en esta parte o teclearlo nosotros. Aquí es más fácil porque nos lo pone ya con la sintaxis. Entonces, si quisiéramos viviendas, le damos doble clic y nos agrega vivienda. Volvemos a poner la doble barra y agregamos POB8, que sería población de 0 a 14 años. Si se fijan aquí abajo, aparece cómo se va a ver en cada uno. Cuando lo ponemos continuo en esta parte, se pone continuo el texto. Le tenemos que indicar que queremos que aparezca en varios renglones, ¿no? Si nosotros aquí le diéramos OK y aplicar, nos van a aparecer los 3 valores, pero uno después del otro. Entonces, le vamos a indicar ahora que nos lo cambie de renglón. En esta parte aquí lo que hacemos es agregar, es digamos, este conjunto de caracteres que son comillas, diagonal inversa y la letra N. Eso quiere decir salto de renglón. Nada más que tenemos que decirle, pon el nombre del lugar y un salto de renglón. Tenemos que volver a agregar las barras para decirle y vivienda 1 y luego aquí y otro salto de renglón y POB8. Entonces, si se fijan acá abajo, ya nos aparece Aguascalientes en un renglón, la cantidad de viviendas en otro renglón y la cantidad de niñas y niños de 0 a 14 años en otro renglón. Si queremos hacerlo del formato que decíamos ayer, agregamos format number en esta parte, que es format number, y le decimos que nos haga un formato para VIP1, y también queremos que la población nos aparezca con format number. Normalmente cuando empezamos a teclear nos sale un drop-down menu con las opciones que tenemos, digamos, de fórmulas con esa sintaxis. Necesitamos ponerle el paréntesis antes y después para decirle a qué le queremos poner formato, y ya vemos que tenemos la separación con comas acá abajo. Si quisiéramos agregarle qué es cada número para no confundirnos, podemos poner antes de format number, le podemos agregar el texto que queramos entre comillas sencilla. Por ejemplo, aquí sería viviendas, 2 puntos, espacio, y cierro la comilla, le pongo un símbolo de más
Entonces, acá abajo, si se fijan, me va a decir Aguascalientes y luego viviendas, 2 puntos, esta es la cantidad. Y luego, si quisiera agregar niñas y niños, hago lo mismo acá. Niñas y niños, 2 puntos, comilla sencilla. Y ya nos aparecería comilla sencilla más format number. Entonces, ahí está, nos aparecería para cada estado de la República. Ahorita les copio tal cual el código. Nos aparecería en un solo grupo de texto el nombre del estado, la cantidad de viviendas y la cantidad de niñas y niños de 0 a 14 años. No sé si quedó un poco más claro esta parte. Acá les pongo la sintaxis que tendrían que copiar en esa parte de fórmula. Ahorita vuelvo a decir en dónde era. Estamos en propiedades, en la parte de etiquetas, déjenme, acá está, etiquetas, y en el simbolito junto a válido. Ahí hacemos copy-paste de lo que les dejé en el chat, que ya es esto que explicaba, ¿no? El valor que quiero, las dobles barras que indican un i, el cambio o salto de renglón, y luego el siguiente, el texto agregado, que es viviendas, 2 puntos. Todo lo que yo ponga entre comillas sencilla se refiere a texto que voy a incorporar, puede ser dentro de una fórmula como es este caso, o también para indicar que es un texto y no un número o no una fórmula. No sé si pudieron realizarlo. Si tienen dudas, aquí les escucho. O igual. Copiándolo tal cual sí me salió, deteniéndome a pensar cómo lo hice. A ver. Ok, va de nuevo. Tenemos lo que nos separa, ok, entre comillas dobles, tenemos el nombre del campo que queremos que nos represente. Entonces, nuestra lista de campos es esto. Los campos son los encabezados que tenemos en la tabla de atributos para cada rubro, ¿no? La clave geo pues va a ser el 01 para Aguascalientes, 19 para Nuevo León y así sucesivamente. Nom geo va a ser tal cual, Aguascalientes, Nuevo León, Zacatecas, etcétera. Y ya los POPs y los VIPs son los valores que habíamos definido. POP 1 es población total. Estos me los sé de memoria, pero los pueden encontrar en la tabla de descriptores, ¿no? POP 8 es población de 0 a 14 años y VIP 1 es viviendas habitadas. Entonces, lo que le estamos pidiendo al programa es que nos represente en cada estado las 3 cosas. El nombre del que viene en NomGeo, las viviendas que vienen VIP 1 y la población de 0 a 14 años, que es POP 8. Entonces yo le digo, en ese orden, ponme primero NomGeo, lo pongo entre doble comilla porque es el nombre de un campo o de un atributo. Todas las barras dobles, que son estas las de concatenación, lo que hace es juntar 2 strings, ¿no? O 2 grupos de elementos. Aquí el primer elemento sería ese NomGeo o ese atributo, el segundo elemento sería el salto de renglón, y luego tengo que volver a concatenar con lo que siga. En este caso, todo lo que estoy seleccionando en azul sería el siguiente campo, que sería viviendas. Entonces, yo le estoy diciendo 2 cosas. Primero, que le anteponga a ese valor un texto que se llama viviendas, 2 puntos, y lo pongo entre comillas sencilla porque quiero que me ponga el texto textual. Si yo no pongo comillas sencillas o comillas dobles, todo ese texto me lo va a entender como un comando, que es lo que aparece aquí en azul. Una comilla implica texto directo, doble comilla implica nombre de un atributo. Entonces, le estoy diciendo, todo esto significa viviendas, quiero que antes del valor me lo formatees como número con coma y le agregues el texto viviendas, 2 puntos. Y esa misma sintaxis es la que tenemos acá. Para niñas y niños, quiero que uses el valor POP, antes de eso formateame el número y antes de eso agrégale el texto niñas y niños, 2 puntos. ¿Quedó un poco más claro? Sí. Sí, ya súper bien. Es Vale. que es otro idioma muy diferente del de Stata que uso más y Sí. La ventaja que tiene aquí es que te aparece todo. O sea, es también de repente cuestión de buscarlo, empezar a teclear y te salen las opciones.
Pero bueno, sí quise traerme esta otra alternativa que es más compleja. O sea, la fácil es ponle encima la otra capa, apágale los valores o los polígonos y te sale el texto. Pero pues también la versión compleja, que sepan cómo hacerlo, ¿no? No sé si el resto pudo poner los valores de esta manera, si le entendieron, si quieren que lo vuelva a explicar, ¿cómo lo vieron? Sí, yo ya pude entrar en eso. Bien. Ahí también con lo que preguntabas ayer, Porfis, buscamos la forma de cambiar el color o de invertirlo respecto al fondo y no es posible de manera directa. Lo que se tendría que hacer es agregarle una columna a nuestra tabla de atributos y que el valor del color corresponda a ese renglón o a esa columna. Entonces podríamos hacerlo, o sea, sí podríamos hacer ese color a lo mejor basado en el valor que tenga el objeto. Por ejemplo, si Nuevo León tiene 5 millones de habitantes y yo qué sé, Baja California tiene 1 millón, que el color del texto dependa de ese valor. O sea, de 5 millones, de 1 millón, o sea, de la columna población también o de la columna viviendas también. Eso sí se podría hacer. La manera más sencilla es ponerle el fondo, que era lo que había dicho Karen, que es lo que aparece por acá, ¿no? En ese mismo rubro de labels, tenemos una opción que se llama buffer y nosotros decidimos el color. Este sí es un color parejo. Entonces, pues no necesariamente nos funciona de repente tendríamos que tener un texto que sea contrastante también con estos colores, ¿no? Eh, entonces, en este caso, el color es oscuro, el del texto, o sea, mantenemos un color gris oscuro, casi negro, y ponemos un buffer claro. Entonces, funciona cuando tenemos fondo oscuro por el buffer y funciona cuando tenemos fondo claro por el color del texto. Podemos ajustar el grosor de ese buffer que está detrás. Por ejemplo, ahí está más delgado el buffer alrededor. Y todo lo demás, ¿no? Podemos hacerlo un poco transparente también. O sea, eh, todas esas ediciones las podemos hacer hasta que nos guste cómo quede el fondo, ¿no? Esa sería la forma más rápida o sencilla. La otra sería, aquí en el color del texto, en la parte de, aquí no es el mismo símbolo, es un símbolo con un drop down, y le das editar y te abre otra vez esta como constructor de expresiones. Y aquí sí le podríamos decir que el color dependiera del valor de población, por ejemplo, o del valor de vivienda, depende de con qué estamos coloreando el fondo. Entonces ahí sí podríamos hacer, pues, digamos, una reacción un poco más compleja con ese color. Por ejemplo, acá viene el formato que estaría esperando también como el constructor de strings o de expresiones. Entonces, sí se podría, es todavía un poco más complejo. Tendríamos que construir, pues eso, que cada color de texto dependa de un valor en la tabla de atributos, pero sí se puede. Ok, ya estoy. Va, muy bien. Entonces, bueno, nada más para cerrar con este mapa, no sé si queda alguna otra duda de este tema. Muy bien. Bien, regresamos entonces al siguiente ejercicio. Si quieren, me regreso un poco a la presentación nada más para recordar el ejercicio que estábamos haciendo, que era el de las líneas del metro. Acá está. Entonces, la intención aquí es hacer nuestra propia capa trazando las nuevas líneas del metro. Entonces, todos estos archivos están ya en la carpeta que les compartimos. Lo que vamos a hacer es poner de fondo el mapa web que habíamos dicho, abrir la imagen.tif, que ya está georreferenciada en este caso, y crear una nueva capa de shapefile. ¿Ok? Y ahorita vemos cómo vamos editando y creando nuevos elementos en la capa. ¿Ok? Entonces me regreso a QGIS, voy a abrir el otro proyecto. Ajá. Entonces, vamos a abrir un mapa base. Acuérdense de nuestra menú web. Nos vamos a Quick Map Services y yo abrí el de Esri que se llama Satellite. Ustedes pueden abrir el que gusten.
Pueden escoger uno de Google o pueden escoger uno de, sí, OpenStreetMaps, esos son de los que suelen estar más actualizados. De preferencia que sí sea uno que sea con fondo de satélite, o sea, que tenga la foto satelital detrás. Vamos a agregar la fotografía que se llama Trazo Nuevas Líneas 456 MetroRay. Esta está en la carpeta de los archivos que les compartimos y se debería de abrir automáticamente en Monterrey. O sea, justo encima ya está, el hecho de que esté georreferenciada hace que esté pues alineada geográficamente con el territorio, que es en teoría lo que nos está mostrando la imagen satelital, ¿no? Entonces les debería de abrir la foto o la imagen TIFF ya encima en la ubicación adecuada del mapa. Y lo otro que hicimos ayer fue agregar una capa nueva que se llama líneas del metro. Si quieren eso lo vuelvo a explicar. Lo que hicimos fue darle aquí en New Shapefile Layer, puede ser aquí o puede ser acá en Layer, Create Layer, New Shapefile Layer. Tenemos varias opciones ahí para crear capas. Cuando le damos clic a cualquiera de esas opciones, nos abre este cuadro de texto, o bueno, más bien esta ventana, en donde tenemos que ir llenando los campos, ¿no? Lo primero es decirle en dónde va a guardar el archivo y ponerle nombre. A yo le puse líneas metro. No sé dónde lo guardé, yo creo que acá. Sí, aquí está. Yo lo guardé ya en nuestro mismo carpeta archivos. Le ponemos el nombre, nos aseguramos que este es Reshape File y le damos guardar. Aquí nos va a aparecer ya lo voy a hacer nada más para que aparezca todo, aunque lo voy a cancelar ahorita. Entonces nos aparece ya la ruta donde lo tenemos guardado. El tipo de geometría que vamos a elegir es line string, que sería la capa de tipo línea. Y acá vamos a escoger la 32614. Acá habíamos explicado ayer también, si no nos aparece en la lista la 32614, le damos clic al globito y tecleamos aquí arriba 32614. Okay, ahorita se los copio igual en el chat. Esa es la proyección que estamos usando para Monterrey. Acá habíamos agregado algunos campos, ahorita no los recuerdo, pero abro mi capa y les recuerdo cuáles eran. Teníamos un campo que se llamaba nombre de tipo string de hasta 80 caracteres y uno que se llama tipo, también de tipo string con 80 caracteres. Me ponen thumbs up si ya tienen su capa de... Y se me olvidó ponerle tipo, ¿se puede agregar o hay que hacerlo de nuevo? Sí, se pueden agregar campos. Si quieren lo vamos haciendo una vez. Abrimos la tabla de atributos. Y en la tabla de atributos le ponemos editar o conmutar edición, que es el lapicito amarillo. Y nos va a activar estas dos iconos que se parecen mucho, nada más que uno está en amarillo y otro en rojo. En amarillo es agregar campos y en rojo es eliminarlos. Entonces aquí le damos al botón amarillo, agregar campo, y aquí le ponemos, si tipo fue el que te faltó, tipo, le ponemos que sea de texto y que tenga hasta 80 caracteres de longitud. Le damos OK. Bueno, yo no lo pude crear porque ya tengo uno exactamente igual. Ajá. No nos deja crear campos con el nombre exacto o con nombres iguales más bien. Y ya si quisiéramos eliminar uno igual, si nos equivocamos, así le damos clic al que está al lado, que es el botón rojo, y ya seleccionamos cuál queremos eliminar y eliminamos. Entonces, recuerden que aquí estamos editando la capa. Es importante guardar cuando hayamos terminado y quitar el formato de edición para no modificarlo por error o sin querer. ¿Okay? Ya que estamos aquí, vamos a hacer la línea 4, que es la más cortita, nada más para que no nos tome demasiado tiempo. Como quiera, ya están subidas las líneas en una capa shapefile ya hecha con las 3 líneas, entonces ahorita vamos a usar esa, pero la intención es explicar cómo crear una capa, ¿no? Y cómo editarla. Entonces ya creamos la capa y como habíamos dicho, nuestra capa está vacía. Para que pueda tener elementos esta capa, lo que hacemos es editarla. También podemos editar desde aquí, no solo podemos editar desde la tabla de atributos, también desde el mapa, ¿no? Entonces, editamos en esta parte
Y aquí nos habilita herramientas para agregar elementos y para editar elementos. Entonces, esta es agregar un elemento de línea y este es editar vértices. Ahorita no hay vértices que editar porque no tenemos vértices dibujados, entonces vamos a empezar con la herramienta de creación de líneas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, para quienes estén familiarizadas y familiarizados con softwares de arquitectura o de diseño, la herramienta funciona un poco diferente, sobre todo a la hora de editar nodos. Ahorita lo explicamos. Funciona diferente que AutoCAD, por ejemplo, que Illustrator. Para dibujar es muy parecido. Lo que hacemos es, vamos a hacerla en una sola línea, o sea, al final es una línea continua, entonces vamos a hacer una sola línea y vamos a darle zoom. Vamos a darle primero, disculpen, vamos a darle algo de transparencia a la imagen de arriba, porque ahorita estamos viendo únicamente la foto donde vienen las líneas. Lo que queremos es que nuestras nuevas líneas queden sobre el mapa que tenemos de satélite. Entonces, si bien sí está georreferenciada, puede tener alguna distorsión esta imagen. Entonces, le vamos a dar un poco de transparencia, nada más para que nos deje ver lo que está detrás. ¿Ok? Entonces, le voy a poner un 45% de opacidad. Entonces, se ve borroso porque está una foto encima del mapa satelital. ¿Ok? Entonces, si nos acercamos, podemos ver un poco borroso lo que está en la imagen TIFF y de fondo podemos ver el mapa de satélite que tenemos cargado de Esri o de lo que hayan elegido. ¿Ok? Entonces, esto nos va a permitir seguir la línea roja sobre el mapa detrás. Aquí también es para corroborar si a lo mejor en algún punto está desfasado, tener con qué guiarnos sobre el satélite. Sin embargo, la ventaja de haber georreferenciado la imagen, pues es que va a estar precisa la línea que dibujemos. Entonces, ahora sí editamos y agregamos una línea y empezamos. Entonces, la idea es, dibujo un vértice y esto no se alcanza a ver tan bien, pero hay una línea punteada roja, no sé si lo alcanzan a ver. Si no, déjenme apago para que se vea. ¿Sí la ven? Ajá. Entonces, es una Sí. línea muy delgadita, punteada roja, que es la que nos va a ir indicando hacia dónde estamos construyendo la línea que estamos dibujando, ¿no? Entonces, incluso podríamos hacerlo sin el otro mapa de fondo, como prefiramos, ¿no? Entonces, vamos a ir siguiendo la línea roja. La línea roja, si se fijan, pasa encima de la avenida San Jerónimo en este caso. Entonces, al hacer zoom, podemos tener claridad si estamos pasando la línea por encima de la calle correcta, ¿no? Entonces, damos un clic en el punto donde queramos empezar y empezamos a trazar. Vamos a dar clic en donde veamos que hay algún cambio de vértice o alguna curva que hay en la calle, como para ir siguiendo la forma o la geometría de esa línea. ¿Ok? Va a estar muy interesante cómo construyan por encima de todo el desastre de Gonzalitos esta línea del metro. Entonces, bueno, vamos continuando. Continuamos. Aquí no tenemos claridad, evidentemente, de dónde van a construir la línea. Hay algunas renders o algunas imágenes que ha salido que va cerca del río, o sea, más cerca del banco del río Santa Catarina que de las manzanas. Entonces, sabiendo eso, lo podemos dibujar por ahí, pero si no, podríamos dibujarlo por el medio de la calle. Al final de cuentas, es importante también reconocer que QGIS lo que nos brinda es una precisión muy diferente a la de un levantamiento topográfico, ¿no? O sea, la escala planetaria a la que trabajamos los datos no tiene la precisión de un topográfico, ¿no? Entonces, por lo mismo, por una parte, tenemos que tener cuidado de no utilizar esta información como si fuera un levantamiento topográfico, y por otro nos da pues un poco más de flexibilidad en cuanto a la precisión, ¿no? O sea, al final estamos haciendo un mapa y no un plano. Entonces, si la línea no va exactamente por el medio de la calle, podemos, por una parte, ajustarla cuando sepamos o tengamos esa claridad, o por otra, indicar que es un trazo aproximado, ¿no? Eso también lo podemos declarar cuando exportamos el mapa y dar ese detalle, ¿no? Que no se debe usar para un levantamiento topográfico, que el trazo es estimado o aproximado.
es el tipo de notas o consideraciones que tenemos que hacer. Entonces, cuando llegamos aquí, la estación, aquí la línea roja llega hasta el puente entre Garzazada y Félix U. Gómez, pero se ha anunciado ya que la estación va a estar frente al hospital de Gine, entonces podemos extenderla ligeramente más. Ahí se alcanza a ver más o menos la línea roja. Cuando termino de dibujar la línea, doy botón derecho. Adelante, Porfirio. Eh, por ejemplo, para cancelar nada más un vértice o regresarme un poquito, si doy control Z, ¿con eso basta o se revierte Control toda la Z te línea o regresas el último un vértice. puntito, aunque sea? Sí. Ah, ok. Y si Sí. no, podemos editarlo después también. Ah, ok. Ujú. Y nomás Entonces, para saber que no hice unas espirales ahí en lugar de una línea o cosas de eso. ya. Vamos a ver también algunas formas de simplificar geometrías. Hay algunos comandos que te procesan rápidamente eso, o sea, como si dejaste algún agujero o algún, cuando juntas geometrías o cuando disuelves. Entonces, hay algunos comandos que en automático te permiten hacer esas ediciones. Vamos a ponerle aquí el nombre, le vamos a poner línea. No voy a usar acentos, a veces cuando nos cambia el formato de DBF y lo abres en Excel, hace como un desastre porque no admite caracteres especiales. Entonces, sí, la recomendación es no usar acentos, pero también si quieren usar acentos los pueden usar. Va a depender del software en el que se haya abierto o editado la base de datos, de si aparece correctamente escrito o aparece con caracteres que sustituyen a los acentos. Alma Luisa, adelante. ¿Con qué le avisamos que terminamos la línea? El Y lápiz con clic otra vez. derecho. Ajá. Ya que hayas dibujado el último vértice, es clic derecho en el mouse. Y con eso nos abre este cuadro que estamos viendo. Hola, Jazz, bienvenida. Hola, gracias. Aquí ando. Voy a ponerme al corriente. Muy Ustedes bien. díganles que se me Vamos hizo. empezando, no te preocupes. Ok. Hicimos un repaso nada más del mapa de ayer de los textos y una forma diferente de etiquetarlos. Y estamos ahora ahora sí retomando el ejercicio de la capa, de crear una nueva capa. Abrimos 3 elementos que todos están en el archivo. Bueno, 2 están, no todos de hecho, pero abrimos 2 y creamos la capa nueva. Abrimos la imagen TIFF, que es la de trazo nuevas líneas, y una de Esri Satellite, que es que tú descargas desde web, y Quick Map Services. Va, gracias, Trey. De nada. Entonces, aquí le puse el ID en 1, podría dejárselo como null. Acuérdense que este campo lo pone en automático. Lo podemos borrar cuando ya tenemos otros campos. Nombre le ponemos línea 4. Tipo le ponemos nueva, o sea, es decir, no está construida todavía, es de las que se van a construir. Y si tuviéramos, como dijimos ayer, más campos, más información podríamos poner. Le damos OK y nos mantiene aquí el editor o creador de líneas. Entonces, hay que deseleccionarlo, guardamos y podemos utilizar el de vértices. Si quisiéramos editar un vértice, por ejemplo, aquí, si me quisiera poner minuciosa, cuando paso el cursor con la herramienta de vértice sobre la línea que está activa, tengo 2 opciones. Puedo trabajar, de hecho tengo 3 opciones. Puedo trabajar sobre el vértice, que me lo marca con un círculo rojo. Le doy un clic y me deja moverlo hacia donde yo quiera. No se alcanza a ver tan bien la línea punteada roja, pero está ahí. Estoy poniéndome encima de algo blanco para que se alcance a notar. Entonces, si se fijan, ahí yo estoy moviendo solo el vértice. ¿Ok? Déjenme le cambio el color a la línea y la hago más gruesa para que veamos el cambio más fácil. Ok, ahí estamos. Entonces, si yo selecciono el vértice, a lo mejor se alcanza a ver un poco ahí la línea punteada, pero la línea punteada roja de la que hablamos hace rato aparece, ¿no? Entonces, mi vértice original está aquí y cuando yo hago clic y muevo, me dice la trayectoria nueva que tendrá esa línea si yo muevo el vértice, ¿ok?
Entonces, le doy otro clic y me ubica esa línea en donde yo quiera, ¿no? Entonces, necesito estar con la capa seleccionada para que me habilite las herramientas. Entonces, para mover el vértice, doy un clic en el vértice y lo muevo, no es arrastrando, o sea, no es un clic sostenido, es un clic suelto, muevo el mouse y otro clic suelto en donde quiera dejarlo. ¿Ok? La otra forma de edición es editar toda la línea entre vértice y vértice. Entonces, cuando me habilita digamos, el cursor, no el círculo rojo en el vértice, sino en cualquier otro punto de la línea, a excepción del centro, si yo hago un clic ahí, lo que estoy moviendo es la línea completa. Entonces se va a mover con todo y sus vértices. ¿Ok? Control Z y me regresa a donde está. Y la tercera forma de editar la línea es al centro. Si yo edito al centro, lo que va a suceder es que me va a agregar un vértice adicional en esa mitad. Entonces, aparece una crucecita en gris, si se fijan. Necesita aparecer esa crucecita gris que se ve aquí en medio. Tiene que volverse roja para que yo esté editando el centro. Si se ve la cruz, pero se ve en blanco, gris, como la están viendo ahorita, voy a estar editando la línea completa. Entonces, necesito posicionarme precisamente sobre la línea o sobre la crucecita. Doy un clic y lo que hice ahora fue crear un nuevo vértice. Yo puedo crear tantos vértices como necesite. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Jazz, ¿cómo vas? Empezando, la verdad, pero síganle, o sea, Ok, no se detengan, es que estoy apenas abriendo el programa porque va, estoy un poco nos lenta. avisas. Si tienes Sí, cualquier duda, aunque sea de esto que estamos viendo ya, nos avisas. ok, gracias. A ti. Karen, Oscar, ¿todo bien? Sí, ok. Perfecto, sí. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos ya ahí una línea. Le damos guardar, dejamos de editar, apagamos la imagen sobre la que estábamos calcando y ahora tenemos la línea 4 del metro sobre la imagen satelital. Si yo quisiera cambiar esa imagen satelital y poner cualquier otra, a lo mejor una de OpenStreetMaps donde sí salgan las calles, que sería el estándar, pues yo tengo otro fondo y tengo ya mi línea, ¿no? Yo podría incluso cambiarle lo mismo, ¿no? El tipo de línea si la quisiera como pues más parecida a una de tren o de metro, ¿no? Y podría después poner las estaciones encima, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la manera de crear una capa. Las capas de tipo punto y de tipo polígono son igual. El editor de vértices funciona igual. Normalmente editamos, pues las de tipo punto no tienen vértices, o sea, todos son puntos, pero las de tipo polígono funcionan igual en el tema de vértices. ¿Ok? Bien. Si les parece, pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos algo de teoría sobre tablas de atributos, entonces le doy primero a eso y ahorita entramos ahora sí al siguiente ejercicio, que es la cobertura que tiene el metro en materia de viviendas, ¿no? Para hacer algunos ejercicios también ahí de buffers. Bien. Si voy rápido, me detienen. Entonces, día 2. Hoy tenemos tablas de atributos. Vamos a ver un poco más de detalle de las funciones de representación y simbología, algo de análisis espacial y cómo exportar mapas, el layout de impresión de mapas y cómo podemos agregar elementos ahí y cambiar formatos ahí. La pregunta que vamos a resolver el día de hoy es ¿a cuántas casas podría llegar Santa en metro en Monterrey? Y si nos da el tiempo, traemos un ejercicio adicional para poder revisar si tuviera que comprarle comida a los renos alrededor de la estación del metro Cuauhtémoc, a cuántos lugares podría ir en dónde se encuentra. Entonces vamos a usar igual el de nube y algunos elementos adicionales de clasificación de una capa de puntos para eso. Muy bien, entonces, tablas de atributos. Ya hemos trabajado con ellas, nada más acá traemos un poco más de detalle de
qué son, cómo se administran, cómo las editamos, y ahorita exploramos algunas de esas funciones. Entonces, las tablas de atributos son un conjunto de datos también sobre nuestros elementos espaciales, pero son de tipo alfanumérico, es decir, texto y números. También son conocidas como bases de datos, y los formatos en los que van a venir, pues van a ser de tipo base de datos. La información contenida se encuentra estructurada en estas columnas y filas, y su recolección suele ser sistemática. Es decir, normalmente tenemos la misma recolección de atributos para cada uno de los elementos que tengamos en las filas. Esta organización de la información nos permite, pues, analizar esta información, acceder a ella y representarla también al tenerla asociada a elementos geográficos. Esto es a partir de esa conexión que nos permiten los sistemas de información geográfica con los polígonos, líneas o puntos que tenemos ya referenciadas en un mapa a través de coordenadas. Los principales formatos que se usan en los sistemas de información geográfica son DBF y CSV. DBF es el más común cuando estamos trabajando en una capa Shape que trae una base de datos asociada, pero también podemos vincular tablas en formato CSV a nuestros elementos geográficos. Estos son los principales elementos que tiene nuestra tabla de atributos en QGIS. Una disculpa por el tamaño de los iconos, acá se los pusimos más grandes, pero el software así lo trae. He buscado cómo hacer más grande como esa interfaz y no lo he logrado. Entonces, por lo pronto traemos una imagen un poco más grande para ver la iconografía de cada uno, ¿no? Entonces, tenemos nuestra barra de herramientas acá arriba. En la segunda barra tenemos la lista y edición de atributos. En esta zona podemos hacer un drop down de toda la lista de atributos, y en esta barra hacer cambios a la tabla de atributos de manera global. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. También el número 3 es el nombre de los atributos, que son estos encabezados con los que ya hemos estado trabajando. Ya en la parte central tenemos los atributos en general, y abajo en el número 5 tenemos la barra de visualización. Una de las cosas más comunes que nos pasa es que se cambia el formato de visualización de la tabla y ya no sabemos cómo regresar a ella. Voy a abrir un ejemplo acá. Tenemos una tabla de atributos y por alguna razón nos fuimos a un editor, por ejemplo, acá, a un filtro. Ay, no, acá, no, acá, perdón. En esta parte, cuando filtramos algo, nos cambia este formato de tabla y no sabemos cómo volver a la tabla de atributos, ¿no? Entonces, en la esquina inferior derecha tenemos ese formato de visualización. Cuando de repente se nos abre la tabla de atributos de esta manera, la forma de regresar es nada más de este otro lado. Entonces, ¿cómo visualizamos y qué visualizamos de la tabla de atributos? Este dropdown nos permite filtrar o seleccionar o visualizar únicamente lo que esté seleccionado. Hay una relación directa entre lo que estamos viendo en la tabla de atributos y lo que está en nuestro mapa, sobre todo en materia de selección. Voy a abrir una tabla de atributos que tenga algo más que las líneas del metro. Voy a abrir una de AGERS o de municipios. Nada más para mostrar un poco más de elementos sobre la de municipios. Entonces, tenemos los municipios del estado de Nuevo León. Si yo hablo aquí mi tabla de atributos, yo puedo seleccionar desde la tabla de atributos o desde el mapa. Y en los dos lados me aparecerá esa selección. Por ejemplo, si yo quiero que en el mapa se seleccione el municipio del Carmen, le doy clic en el extremo izquierdo, es donde vienen los números de las filas, y se marca en amarillo ese municipio. ¿Ok? Si de repente es demasiado pequeño y no lo encuentro, botón derecho sobre la capa en la que estoy trabajando, suma la selección y me va a hacer suma al municipio de Abasolo, que es el que, perdón, del Carmen, que es el que estoy seleccionando. ¿Ok? Entonces, al trabajar en la tabla de atributos, también estamos, o sea, lo que estamos haciendo en la tabla de atributos está vinculado a un elemento que está en el mapa. Si lo hacemos al revés, desde la tabla, desde el mapa, para deseleccionar esta acá. Entonces, si desde el mapa yo selecciono un municipio y quiero saber sus características, me voy a la tabla de atributos. Puedo utilizar esta función, que ahorita la vamos a ver descrita en la presentación, y me sube lo que esté seleccionado, que es el municipio de Higueras, en este caso. ¿Ok? Entonces me regreso a la presentación. Entonces, tenemos
los principales iconos que vamos a observar en la tabla de atributos es el de editar, editar lo seleccionado, guardar, refrescar si es que hicimos algún cambio. Tenemos funciones de borrar, cortar, copiar y pegar. Entonces, si nosotros podemos hacer esas operaciones con nuestra tabla de atributos o con nuestro mapa. Y luego están todas las que tienen que ver con selección, filtro, sí, prácticamente selección y filtro es todo esto. Yo puedo seleccionar por una expresión, es decir, selecciona todos los municipios que estén en un ámbito urbano, por ejemplo, o que estén, por ejemplo, en este caso, alguna cosa que se repite, puedo decirle todos los municipios que tengan una población mayor a 1,000 habitantes, o a 10,000 habitantes, o a 100,000 habitantes. Entonces, con esta función yo puedo hacer esa selección. Entonces me va a mostrar en amarillo todos los elementos que se encuentren con esa condición. Entonces, selección por expresión o por fórmula. Tenemos también este otro que selecciona todo. Entonces, si yo le doy aquí, me selecciona todo lo que está ahí. Tenemos el que sigue, que es invertir la selección. Si yo solo tuviera seleccionados estos 3 municipios, se trabó. Ahí estamos. Entonces, es que tengo activado el que me suba todo lo que esté seleccionado. Ahí va. Ahí estamos. Entonces, si yo selecciono estos 4 y uso el botón de invertir selección, deseleccionará esos 4 y seleccionará todo lo demás. O sea, me invierte lo que tenga seleccionado. O sea, todo menos lo que esté seleccionado. Ahí está. La que sigue es deseleccionar. Esta me deselecciona todo. Si yo le doy clic, me deselecciona todo. La que sigue es filtrar. La diferencia entre filtrar y seleccionar es que cuando yo le doy filtrar, me va a mostrar únicamente en la tabla de atributos lo que yo haya filtrado. Entonces, aquí es en donde me abre esta otra visualización. Yo le puedo decir, quiero que me abras solamente los municipios con la clave 19039, que es Monterrey. Entonces, le doy, tengo todas estas opciones, que contenga esta clave, que no la contenga, que sea igual o que no sea igual. Entonces, yo tengo diferentes operadores con lo que quiera. Por ejemplo, si quisiera todos los municipios que tengan la letra M, entonces yo le digo que contengan la letra M y me va a filtrar todos los municipios que tengan la letra M. ¿Ok? Y así puedo hacerlo con cada uno de los rubros que aparezcan en la tabla de atributos. O sea, con cualquier dato de población, en este caso de población o de nombres de los municipios. Acá abajo yo puedo decirle si quiero que me seleccione lo que cumpla o que me lo filtre. Si le doy filtrar, lo que va a hacer es mostrar únicamente eso que está filtrado. Ahí va. No sé qué tiene hoy. Ahí está. Entonces, tenemos algunos elementos, son 14 municipios los que tienen la letra M en su nombre, por ejemplo. Si yo me voy a la otra visualización, aparecen esos 14 municipios que tienen una M en su nombre. ¿Ok? Esto fue arbitrario, no sé para qué necesitaríamos municipios con M, pero fue solo para enseñar la función de filtro, ¿no? En esta parte también podemos regresar a que nos enseñe todos los elementos y features. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí sobre las funciones de la tabla de atributos? Bien. Sí, adelante, Jess. Sí, esos atributos nos lo da directamente INEGI y Correcto. también, sí, ok. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa si si hay atributos que yo quiera sumarle a algún espacio? Ajá, perfecto. Apenas vamos a llegar a cómo agregarle atributos a la tabla. Ahorita, por ejemplo, esta fue la capa que acabamos de hacer con la línea 4 del metro y lo único que tiene es lo que nosotros le pusimos, porque esta es una capa creada por nosotros. La que estaba mostrando del municipio es una capa descargada de INEGI del 19NL, que es el CINCE. Entonces, el CINCE, como es el sistema de consulta censal, trae todos los datos del censo.
En particular, las capas que descargamos traen todos los datos de población del censo. Entonces, por eso vemos todos los municipios con todos sus datos de población. Esta sí es una capa directamente descargada desde el INEGI. La tabla de atributos tendrá lo que quien generó ese archivo le haya puesto. INEGI genera un montón de información. Con la que tenemos de INEGI da para un montón de cosas. De repente hay cosas que necesitamos y no existen en una base de datos, ¿no? Por ejemplo, rutas de transporte público en autobús. Esa sería una capa que a mí me encantaría tener, pero que no tenemos. Hay algunas que tiene el municipio de Monterrey que ha subido, pero el IMA, que en teoría tiene toda esta infraestructura, no publica esas cosas. Ruta Directa y Movit tienen una base de datos de esa información, por eso pueden hacer lo que hacen, pero pues lucran con eso, entonces no son datos abiertos tampoco. Pero hay otros lugares en donde claro que esto está descargable y trabajable y editable. O sea, si quisiéramos ver la cobertura de los transportes públicos, o la frecuencia de paso, o las paradas de autobús, o sea, hay mucha información que estaría buenísimo tener, pero que no existe. Entonces, si tú quisieras obtener esa información de alguna capa y la capa no existe, pues no la tendrás. Entonces, será lo que la capa que descargas o creas tenga de información, será lo que podrás visualizar en el programa. Y regresando, todo lo que sigue, todo esto son funciones, como les decía, selección y filtro. Termino nada más las de selección. Esta lo que hace es que todo lo que seleccionaste, por ejemplo, seleccioné 4 municipios, pero están intercalados y no los alcanzo a ver en la tabla, los sube todos. Entonces, todo lo seleccionado te lo pone hasta arriba. Este es un suma a la selección. O sea, en el mapa te pone al centro del mapa lo que tengas seleccionado. Y esta... Y este comando lo que hace es, nos centra el mapa o lo panea a la selección y le da suma a esa selección. O sea, en no nos cambia el zoom, nada más nos ubica ahí en medio lo que hayamos seleccionado, y en el otro sí nos da zoom, así como leí ahorita que nos dio zoom al municipio del Carmen. Estos otros dos no están activados aquí porque no estamos editando, pero son estos dos. Eso es para agregar campos o atributos, que era lo que preguntabas, Jazz. Por ejemplo, en el de líneas del metro, si yo quisiera agregar, necesito tenerlo en edición y luego agregar un campo. Si yo quisiera poner aquí, no sé, horario. Si yo quisiera decir en qué horario opera la línea 4. A lo mejor es horario inicio. Vamos a ponerle que sea un número entero. Y luego quiero otro campo que se llame horario fin. Entonces, aquí yo podría, todo esto lo puedo editar directamente en la tabla. O sea, yo aquí le puedo decir, empieza a las 6 a.m. y termina a las 11 p.m. o a las 23 horas. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera un formato de hora, le tendría que decir al campo que quiero un formato de hora. Eso lo puedo, perdón, como hora no se puede, tendría que ser como texto. Entonces, aquí le podría poner eso, ¿no? Hora, inicio, si quisiera ajá. Entonces, ahí sí ya podría ponerle con 2 puntos. No me va a dejar poner ese formato porque es de tipo número, me lo va a reducir a número entero. Aquí, si me equivoqué y puse un tipo de campo, puedo borrarlo. Le digo horario in, cancélamelo y lo borro. Y dejo horario inicio, horario fin lo voy a quitar. Y me quedaría hora de inicio 6 horas, ¿no? Aquí yo le podría poner incluso 6 horas porque es texto. O podría ponerle 6 a.m., lo que yo quiera, ¿no? Entonces, yo puedo rellenar esos campos. Otra forma de cambiar eso es, si yo quisiera, en este caso, solo tengo un rubro, pero si tuviera 200 o 200 rutas de transporte público, ¿no? Y quisiera decir, hay 5 o hay 50 que operan Nuevo León. Yo puedo también editar como en batch o por como muchos al mismo tiempo. Entonces, en este caso, si yo quisiera cambiarle la hora a todo lo que yo tenga aquí, si tuviera 5, 10, 100, aquí selecciono cuál campo quiero modificar. Aquí le pongo, por ejemplo, si quisiera que ahora fuera que empezaran a las 7 o a las 5 de la mañana, tecleo 5 a.m., entre comillas sencilla. Comilla sencilla me dice es texto literal. Si es comilla doble, es el nombre del campo.
y si no le pongo comilla, es un comando del programa. Entonces, esa es la forma en la que le indicamos al programa que estamos escribiendo. Sin comillas es, digamos, comandos del programa. Una comilla es texto directo y 2 comillas es si voy a usar el nombre de alguna de estas cosas. ¿Ok? Entonces, yo le digo ahí, le digo update all o actualízame todos y me va a actualizar, ¿te fijas? 5 años. Si yo aquí tuviera 200 filas y quiero actualizarlas todas, hago esto y me selecciona y me cambia las 200 de un jalón. Entonces, para editar muchos datos, funciona muy bien algo como esto. Aquí nada más hay que asegurar que estamos seleccionando la celda correcta que queremos y si queremos que nos actualice todo o una selección de esas cosas. Cuando yo selecciono, me habilita el botón de que solo me cambie lo seleccionado. Voy a hacer una edición a la de municipal, nada más para que vean un ejemplo de edición de muchas cosas. Por ejemplo, si aquí yo quisiera decirle que todos estos estados, o que hay 4 de estos estados que no están en Nuevo León, están en Coahuila, porque imagínate que yo estoy haciendo esa base de datos. Entonces yo le digo el nombre de la entidad, ya no quiero que sea Nuevo León, quiero que ahora sea Coahuila. Me lo pone en rojo porque me dice que la sintaxis no es correcta, o sea, yo no podría estar redactando eso hasta que completo la sintaxis, ya está correcto. Ahora, si yo le digo, modifícamelo todo, le va a cambiar nombre de la entidad por Coahuila a los 52, 51 municipios del estado de Nuevo León. Si le digo solo los seleccionados, me va a editar estos 4. Entonces yo le doy Update Selected y cambia estos 4. Evidentemente, esta es información incorrecta, ¿no? O sea, estos municipios sí están en Nuevo León, o sea, es solo para ver cómo pueden editar todo. O si aquí, aunque esto esté seleccionado, yo tengo esta misma franja, yo le digo, modifícamelo todo, todos los municipios ahora están en Coahuila, ¿no? O dice que su entidad es Coahuila. Si me equivoqué, puedo regresar o no, puedo volver a ponerle Nuevo León. Ese es un riesgo que tenemos también con las bases de datos, ¿no? Que lo que editamos, lo editamos y a veces se puede, o sea, si aquí no lo guardo y nada más le quito la edición, me pregunta. Y yo puedo guardar esos cambios o descartarlos. O puedo, ahora sí, corregirlos otra vez y decirle todos están en Nuevo León y guardar. Le voy a decir que descarte los cambios y ahí está otra vez Nuevo León con sus municipios. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí sobre las tablas de atributos? ¿No? Muy bien. Tenemos algunos otros botones. Cómo organizar las columnas. Si yo quisiera cambiar de lugar alguna cosa, si quisiera que primero estuviera el nombre geográfico o alguna otra cosa, tengo este botón para reorganizarlas. Y también para ocultar, si quisiera ocultar alguna columna. Y luego tengo la calculadora de campos, que aquí nos permite crear nuevos campos a partir de una fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos, si yo quisiera que me dijera la población, aquí pues ya la tenemos porque la calcula desde el censo, pero si no tuviéramos la suma de la población de 0 a 5 años, si yo nada más tengo de 0 a 3 y luego de 3 a 5 y quisiera hacer una suma, con la calculadora de campos yo puedo crear un nuevo campo que se llame suma de 0 a 5 y decirle que me sume el población 1 más población 2, por ejemplo, ¿no? O si quisiera hacer una resta, una multiplicación, una lo que sea, con la calculadora de campos yo puedo crear un campo nuevo a partir de la información que ya tengo. Puedo hacerlo a partir de información que ya tengo o a partir de características del territorio, por ejemplo, el área, la longitud. Me voy a la de las líneas del metro y si yo quisiera preguntarle al programa cuánto mide esta línea del metro, yo podría crear un nuevo campo calculando eso. Entonces, me puedo ir aquí y le pongo longitud. Le digo que sea un número decimal, con precisión de 2, le vamos a poner. Aquí, ojo, cuando hacemos números decimales, a los 8 dígitos, o lo que pongamos aquí de longitud, incluye los 2 dígitos de los decimales. Entonces hay que tener cuidado con eso nada más. Entonces, vamos a usar el comando length y aquí me va a decir cuánto mide en metros la línea.
Si quisiera saber cuánto mide en kilómetros, lo divido entre 1000 y me va a dar en kilómetros cuánto mide esta línea del metro. Entonces me creó un nuevo campo que se llama longitud, calculándome la longitud de esa línea geográfica. ¿Ok? Adelante, Jazz. Sí, qué pena. ¿Cómo sabes que están en metros? Dice ahí las unidades en metros. En Sí algún dice, lado. no aquí, esto por la cantidad que salió, supuse que eran metros, porque decían, eran miles, pero sí podemos saber las unidades en las que está nuestra capa en propiedades. Ah, ok. Ay, no, Como perdón, en en AutoCAD. propiedades, en estas propiedades no, en las de, ¿mande? Como en Como en AutoCAD. AutoCAD, sí. Ok. La proyección en la que estamos trabajando impacta, acá está, el source. Aquí está, unidades, metros. El sistema de referencia de coordenadas en el que estamos trabajando depende de la unidad en la que está medido. A veces estos salen grados o salen, hay otra unidad que utiliza de repente QGIS, pero como ya sabíamos que íbamos a hacer este tipo de operaciones, definimos el sistema de referencia de coordenadas en el 32614. Ese sí nos permite medir en metros, porque es mucho más preciso, es la franja que veíamos, que el mundo está dividido en 60 franjas, entonces ahorita estamos trabajando en una franjita nada más que abarca poco más que Nuevo León. Entonces aquí es donde podemos saber si nuestra unidad está en metros o no. Botón derecho, propiedades, y acá a la derecha, información. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Muy bien, eso fue tabla de atributos, ya vimos todo esto. Y ahora sí, ejercicio número 3. ¿Alguna duda hasta aquí antes de pasar al ejercicio 3? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, ahora sí, averiguar a cuántas casas puede llegar en Metro Santa en el área metropolitana de Monterrey. Entonces, lo que vamos a importar ahora son las líneas del metro. Voy a quitar estas capas que usamos para crear o para hacer nuestra propia capa. Entonces voy a abrir las que están en la carpeta compartida. Acá estamos. Entonces, tenemos una capa que se llama Metro Actual 1, 2 y 3 y otra que se llama Metro Nuevo 4, 5 y 6. ¿Ok? Son dos capas, una capa con las líneas del metro actual y otra con las líneas del metro nuevo. Voy a poner el mapa de fondo nada más para ubicarnos. Y le voy a subir un poco a la simbología. Además parece que a propósito agarra colores claritos. ¿Ah? Las líneas nuevas y las líneas actuales. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces, vamos a hacer un primer geoproceso para unir estas dos capas y que se nos haga una sola capa. Nosotros podríamos trabajar con las dos por separado, que ahorita están separadas por esa razón, porque hay unas nuevas y otras que son existentes, pero vamos a hacer un primer geoproceso en vector. Tenemos las herramientas de geoproceso y en esta parte vamos a utilizar la de unión. ¿Ok? Entonces, le vamos a decir que nos una la capa metro actual con la capa metro nuevo. ¿Ok? Las dos están en 32.614 en la proyección correcta. Nosotros vamos a mantenerlo como capa temporal para conocer un poco sobre las capas temporales. Entonces, aquí nos dan dos opciones, o más bien nos da opciones. Si queremos crear una capa temporal o queremos ya de una vez guardar nuestra capa como una capa shape. Y la otra que nos dice es, ¿quieres abrir esta nueva capa que vas a crear en tu archivo o no? Entonces, normalmente lo corremos así como viene, que es crear esa capa temporal y abrir
el archivo aquí para ver cómo quedó. ¿Ok? Todas y todos vamos hasta aquí. ¿Repito algo? Sí, ¿podrías ¿Dónde estaba la repetir opción? Perdón. la ruta para llegar a la unión, porfa? Claro que sí. Ya que tenemos nuestras dos rutas, nos vamos a vector. Estamos trabajando con archivos vectoriales, herramientas de geoproceso, unión. Ok. Aquí seleccionamos una capa en el primer dropdown, la metro actual 1.3 y metro nuevo 456 en el siguiente drop. Y todo lo demás lo mantenemos igual. Le damos correr y no se va a cerrar la ventana. Normalmente, como sabemos que ya terminó, a veces corre demasiado rápido, pero lo que vemos es que hay aquí en el log, vemos todo lo que hizo el programa y también lo que vemos es pues, que se creó una capa nueva en nuestra lista de capas. ¿Ok? A veces nos salen algunos mensajes de error acá, cuando no se puede correr el proceso, o de alerta, cuando sí se corre el proceso, pero puede haber algo que haya quedado mal por alguna razón. Nosotros podemos cerrar esta ventana. Adelante, Karen. Shay, una pregunta. ¿Pudimos haber llegado al mismo resultado o, por así decirlo, esta unión es igual a la unión que sale en propiedades cuando le damos clic derecho a las capas? Clic derecho a las capas. Ah, ok, el join Ajá, es en diferente. propiedades creo que hay uno Ajá. que dice unión, ¿no? Sí, esa unión es para unir una Ah, capa vectorial con una tabla. ok. Es diferente. Ajá, si alcanzamos, les explico cómo hacer esa unión. Va, Pero es gracias. una unión diferente. Aquí lo que unimos es una capa vectorial con una capa no vectorial o alfanumérica. Pero se los explico más Ok, adelante. ok, Ajá, es un gracias. proceso diferente. Bien, entonces, voy a apagar mi metro actual y metro nuevo. Entonces, tengo ahora sí la capa unión que aparece con todas las líneas, ¿no? También, ¿cómo puedo comprobar que lo hice bien? Botón derecho, el metro actual tiene 3 líneas, la 1, la 2 y la 3. El metro nuevo tiene 4, 5 y 6 y una línea por ahí, quién sabe qué sea, ahorita vemos. Y si hablo unión, tenemos 7 elementos, ¿ok? Se llamaban diferente los encabezados, por lo tanto, lo que nos hace es unir la tabla de atributos de la primera con la tabla de atributos de la segunda, ¿ok? Ahorita hacemos una limpia de esto, ¿ok? De una vez, vamos a editar esta tabla, le vamos a poner acá, esta es la línea 4, entonces vamos a ponerle metro, vamos a seguir esta 4, luego esta es la 6, y esta es la 5, metro, línea 5. La línea 3 ya es actual, a lo mejor esta capa era de antes de que se terminara de construir la 3, y aquí sí le podemos poner futura o nueva, ¿no? Futura, o en construcción puede ser. Aquí si quisiéramos editar estas 3, seleccionamos las 3, le decimos que ruta nos la actualice con en construcción y que nos actualice lo seleccionado. ¿Ok? La longitud la podemos sacar con el derivado o copiarla acá. Ya están estas, entonces podemos aquí deseleccionar y copiar tal cual estas, 7.56, 18.84, pero podríamos hacer también nosotros el derivado. ¿Ok? Y vamos a borrar el resto de campos que no necesitamos. Vamos a borrar longitud, número, estado, tipo y respuesta. ¿Ok? Nos quedamos con esta tabla, le damos guardar y editar. No es necesario, esto lo hice nada más como por limpiar un poco la base de datos o la capa. Lo que necesitábamos era pues esa unión de elementos. Ahora, esta es una capa temporal, no la guardamos. ¿Por qué no la guardamos o por qué no guardaríamos una capa? Porque no estamos seguros del resultado. Hay veces que hacemos geoprocesos que no sabemos cómo van a salir. Entonces, para no generar archivos, hacemos una capa temporal
y ya cuando estamos seguras y seguros de que esa es la capa que necesitamos o con la que nos vamos a quedar, la guardamos. Otras ocasiones también hacemos procesos intermedios y únicamente necesitamos la capa final. Por ejemplo, si tuviéramos sueltas cada una de estas líneas, podríamos hacer una unión de la 1 con la 2, y luego de la 1, 2 con la 3, y luego de la 1, 2, 3 con la 4. O sea, si tuviéramos que hacer todos esos pasos, esas capas intermedias no las necesitamos para el final. Entonces, por esa razón es que podríamos querer usar una capa temporal. Ahora, ¿qué hacemos? La exportamos, ¿ok? Ya que la tenemos aquí, se llama unión, le damos botón derecho, exportar, guardar en objetos como, y nos abre como si estuviéramos creando una capa nueva. Entonces, nos aseguramos que diga Esri Shapefile, que es una capa de tipo shape. Seleccionamos en dónde la queremos guardar. La voy a guardar aquí para que la tenga también si quisieran en la carpeta. Metro 6 líneas, le voy a poner. Guardar la proyección 32614, todos los elementos de la tabla de atributos y le doy OK. Ahora sí, si se fijan, esta y esta tienen exactamente lo mismo, pero esta es temporal y esta ya no es temporal. Si yo cerrara mi archivo, aunque lo guarde, las capas temporales no se guardan. Entonces sí es bien importante que guardemos las que necesitemos después de hacer proceso. ¿Ok? En este caso ya podría borrar esta capa temporal porque tengo mi capa final que ya guardé. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Ok, ahora sí, siguiente paso. Ya tenemos las líneas del metro y ahora vamos a hacer un buffer. ¿Ok? Si yo le quiero decir, alrededor de cada una de estas líneas del metro, quiero saber a 500 metros qué abarca. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra capa de la línea 6. Voy a cerrar las otras dos también para nada más trabajar con las 6 líneas. Perdón. Entonces, tenemos... Tenemos en nuestra caja de herramientas de proceso, de este lado. Si no les aparece, acuérdense que es acá botón derecho y caja de herramientas de proceso, en la sección de paneles. Aquí en la cajita de búsqueda vamos a poner multiring o multiring buffer. O con escribir buffer les debería aparecer. Buffer multianillo me parece que viene en español, quien tenga en español el programa. Vamos a usar este que es buffer multianillos a distancia constante. ¿Ok? Le damos doble clic y nos va a abrir una ventana. Lo que le vamos a decir aquí es que nos haga un buffer alrededor de las 6 líneas del metro. Queremos un solo anillo. Podríamos decirle a 500 metros y 1 kilómetro, entonces yo pongo 2 anillos, o si quisiera 500 metros a 1 kilómetro, a kilómetro y medio. O sea, la cantidad de anillos va a ser la cantidad de buffers que me haga equidistantes a la línea que yo decida. Entonces, en este caso, vamos a darle primero con un buffer. Aquí la unidad es en metros y le decimos que sea un buffer a 500 metros. 500 metros, 400, 500 metros suele ser una distancia caminable. Si nos pusiéramos más, digamos, quisquillosos, haríamos un buffer alrededor de las estaciones y no necesariamente de la línea del metro, porque evidentemente pues no nos podemos subir en cualquier punto de la línea, nos podemos subir en las estaciones, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer ahorita el ejercicio con la línea completa. Entonces, va a ser un buffer de 500 metros de la línea del metro. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda con cómo abrirlo los parámetros? Sí, Shay, ¿podrías repetir para llegar al buffer, porfa? Claro que sí. ¿Te aparece ya la Gracias. caja de herramientas de proceso Mm, de no. este lado? ¿No? Ok. Si quieres, compártenos pantalla. Mm, ok.
Ok, vamos a dar en algún punto de aquí botón derecho. Acá arriba. Ay, es que, perdóname, no estaba viendo el... No. Por acá arriba donde no estén los iconos, ajá, botón derecho. Para que te abra el menú. Ajá, y aquí vamos a elegir la caja de herramientas. Ajá, correcto, ese, de procesos. Ahora sí, aquí en buscar, vamos a escribir buffer, acá de este lado. Ok. Correcto. Esa va a ser la que vamos a usar. Si quieres, hacemos el ejercicio con tu pantalla. Ok. Ok. Ahí se me hace que nada más nos compartiste QGIS, entonces no se abrió la ventana que se te abrió. Ah, ¿Nos puedes compartir la screen completa? Por favor. Ajá. Entonces, aquí vamos a decirles líneas metro o metro líneas, metro 6 líneas, es la que tienes abierta, ¿verdad? Sí, creo que es la que está prendida. Ahí seleccionamos, ajá, metro 6 líneas, un anillo y en distancia entre anillos, 500. Ajá, eso lo que estamos diciéndole es, queremos un anillo alrededor de las líneas del metro que mida 500 metros. Vamos a mantener la capa temporal por lo pronto y abrir el archivo de salida. Le damos a ejecutar. Cerrar. Y ya tenemos ahí nuestros buffers alrededor de la línea. okay. ¿Ok? Muy bien. ¿Quieres comparto? Gracias. No, de nada a ti. ¿Alguna duda hasta aquí de cómo hicimos los buffers? Bien. Entonces, lo genero yo, va de nuevo, metro línea 6, un anillo. Voy a hacer un ejemplo de cómo se vería si le pusiera 5 anillos, ¿ok? Entonces, si yo quisiera que me hiciera 5 anillos a 500 metros, me daría 2,5 kilómetros en anillos de 500 metros, ¿no? Voy a quitarle el relleno para que veamos los anillos solo alrededor. Entonces, tenemos la línea del metro, un primer anillo a 500 metros, un kilómetro, kilómetro y medio, 2 kilómetros y 2,5 kilómetros. De esta línea hasta acá son 2,5 kilómetros en todas las direcciones de mi buffer. ¿Ok? Voy a volver a hacerlo solo con un anillo. ¿Ok? Un anillo a 500 metros. Y ahí estamos. ¿Ok? Ahora, como tengo líneas diferentes o separadas, lo que está sucediendo aquí es que hay algunos empalmes entre buffers. O sea, como cada línea está dibujada de manera independiente, no se ve como un solo polígono. Entonces, lo que podemos hacer aquí es correr otro proceso que se llama disolver. ¿Ok? Entonces, yo quiero que el buffer sea un solo polígono en lugar de que sean muchos polígonos. Si yo abro la tabla de atributos, yo voy a tener buffers a 500 metros de cada una de las líneas. Entonces, vamos a usar otra herramienta de geoproceso sobre la capa de buffer en la parte de vector, herramienta de geoproceso, disolver. Yo puedo disolver cuando tengo elementos dentro de una misma capa. Uso unión cuando tengo capas diferentes y disolver cuando tengo elementos dentro de una misma capa. Entonces yo le voy a decir que me disuelva todos los elementos que están adentro de la capa multi-ring buffer. Le doy correr, cerrar, y ahora yo tengo un solo polígono disuelto. Si se fijan, un solo polígono. Aquí se mantiene con los nombres de digamos, de las capas anteriores, pero la realidad es que esto no corresponde a la línea 3, esto corresponde a todas mis líneas del metro. ¿Okay? Aquí ya la tabla de atributos no es tan confiable de lo que estamos representando porque estamos haciendo varias operaciones
con las geometrías, ¿no? Entonces, si aquí ponemos las líneas del metro encima de lo disuelto, damos a lo mejor un poco de transparencia al buffer. Ahí vemos, apagamos el multi-ring buffer. ¿Ustedes ven la diferencia? Acá es un buffer o polígono por línea y aquí es un polígono completo para todas las líneas. La cobertura del metro a 500 metros de la línea es todo lo que estamos viendo en anaranjado. Para las 6 líneas del metro, las 3 existentes y las 3 que vienen. ¿Queda claro lo que hicimos hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Ahora, todavía no sabemos cuántas casas puede visitar Santa Claus. Lo que sí sabemos ya es el área de cobertura a esos 500 metros de la línea del metro, ¿no? Entonces, lo que sigue es abrir una capa que traiga la cantidad de viviendas. Vamos a usar la de manzanas, ¿ok? Entonces, ya hicimos una selección que se llama Metro Manzanas. Con esa capa va a estar un poco pesada, se llama Metro Manzanas. La voy a abrir yo. Y si esa se les hace muy pesada para su computadora, tengo otra que se llama manzanas buffer. O sea, es decir, ya hice una de resultado de lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros le queremos decir al programa es que nos seleccione todas las manzanas que están adentro de ese buffer para después hacer una suma de todas las viviendas que están en esas manzanas. ¿Ok? Lo que estamos viendo ahorita es, o sea, es una capa que ya está filtrada, o sea, es un rectángulo de manzanas cerca del metro. Esta está obtenida de una capa de manzanas de todo Nuevo León. Les voy a abrir esa capa nada más para que la vean, pero por temas de procesamiento, ya deciden ustedes si abren la capa o no la abren, ¿ok? La de manzanas es esta. Esta es la que viene del censo, ¿ok? Voy a apagar todas. Voy a dejar solo la de manzanas. Estas son todas las manzanas de Nuevo León. ¿Ok? Entonces, de aquí yo le subí 2 capas. Una que es una selección de manzanas más pequeña, nada más cercana al metro, y otra que es ya la de buffer. Entonces, la que quieran abrir, si quieren probar primero con la de metro manzanas, que es la más grande, o si se quieren ir directo a la de metro manzanas buffer. ¿Ok? Que sería una selección más pequeña. ¿Ok? El ejercicio que vamos a hacer ahorita es filtrar para tener estas manzanas del buffer. ¿Ok? Entonces, yo hice 3 pasos de manzanas completas en Nuevo León. Seleccioné algunas que están más cerca del metro, dejando afuera todas las que se ven en verde. Y luego otra selección, nada más con las del buffer. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, nada más, o sea, ¿por qué hice esto? Porque las capas son muy pesadas. Entonces, estoy abriendo la tabla de atributos de manzana, que se va a tardar porque son muchas, pero para dimensionar la cantidad de elementos con los que estamos trabajando, o sea, cuántos polígonos hay dibujados en el programa. Acá está. Entonces, Nuevo León tiene 76,995 manzanas. Entonces, lo que estamos viendo en este mapa verde son 76,000 objetos, ¿no? Entonces, por eso de repente la necesidad de filtrar o trabajar con capas más pequeñas. Entonces, bueno, voy a trabajar con la de metro manzanas para ir haciendo los pasos de selección con base en el buffer. No sé si hasta aquí sí pudieron descargar la del metro manzanas. ¿Cómo vamos con eso? Voy a hacer una pequeña edición al contorno de las manzanas para que se vean más como manzanas. ¿Qué me pasé?
Ahí está. Entonces, lo que le queremos decir ahora o lo que queremos hacer es seleccionar todas las manzanas que estén dentro del buffer. Con esto vamos a hacer una selección por ubicación. Nosotros tenemos diferentes maneras de seleccionar. Habíamos visto seleccionar con el mouse, seleccionar con fórmula, con polígonos, y tenemos una opción de seleccionar por ubicación. Esta es una gran herramienta que nos permite el trabajar con mapas, ¿no? O sea, tenemos algo ubicado geográficamente en un territorio y yo quiero seleccionar todo lo que esté en ese algo, ¿no? En este caso, vamos a abrir este, es el cuadrito amarillo que tiene como el icono de location, acá arriba. Y nos va a abrir esta ventana de Select by Location. ¿Ok? Si alguien no lo ubicó, me dice y vuelvo a explicar dónde está. Ok. Entonces, aquí como vamos a seleccionar, vamos a decirle que nos seleccione. Primero hay que decirle de dónde quiero seleccionar. Entonces, la capa que tiene lo que yo quiero seleccionar es la de Metro Manzanas. Entonces le voy a decir, yo quiero que me selecciones de la capa manzanas o Metro Manzanas, todo lo que toque, intersecte o esté dentro de la capa disuelta que es la de buffer. Va de nuevo. Quiero que me seleccione todas las manzanas de la capa Metro Manzanas que estén intersecadas, tocándose o dentro de la capa disuelta que es la de el buffer. ¿Está aquí bien? Lo que nos va a hacer es crear una nueva selección. Aquí no estamos haciendo una capa nueva, solo le estamos pidiendo que nos seleccione cosas. Le damos correr. Ok, vamos a ver si nos lo seleccionó. Sí, sí nos lo seleccionó. A veces nos marca este error que no hay índice espacial. Si no hay índice espacial, hay una manera fácil de resolverlo cuando no nos corre el comando. En este caso sí corrió el comando, solo nos advierte que debido a que no existe el índice espacial, puede que haya errores. Pero aquí lo vemos y no hay errores. Lo que está en amarillo son todas las manzanas que están dentro o tocan o intersecan con el buffer. ¿Ok? Entonces lo que vemos en amarillo es una selección de la capa morada, que es la de Metro Manzanas, de todas las manzanas que tocan el buffer. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Okay. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Alguien más? ¿Jazz, Karen, Oscar? Bien, bien, todo bien. Ok, muy bien. Ok, ¿qué vamos a hacer con estas manzanas? Crear una capa nueva a partir de exportación. Entonces yo me pongo encima de la capa Metro Manzanas, botón derecho, exportar. Aquí no voy a exportar todo, porque si exporto todo, voy a seleccionar todo lo morado. Entonces, solamente lo que acabo de seleccionar es lo que quiero exportar. Entonces le digo, guardar elementos seleccionados, como, que sería la segunda opción, y me abre otra vez el comando que quería el cuadro de diálogo que ya conocemos para guardar una capa. Entonces me voy aquí. Esta sería Metro Manzanas Buffer. Yo no voy a guardar este shape, ¿ok? Aquí elegimos el 32614 y le damos OK. Yo no lo voy a guardar porque ya tengo una capa hecha en la carpeta que se llama así, ¿ok? Entonces, si la guardamos, nos va a aparecer esta capa. ¿Ok? Entonces, ahora sí, tenemos una capa que solo contiene las manzanas que están a 500 metros del buffer. Nosotros podríamos decidir sacar algunas, por ejemplo, esta manzana que está aquí, ¿no? Que nada más un cachito queda adentro. Aquí, evidentemente, el buffer, podemos darle estas indicaciones, ¿no? De todo lo que toque o todo lo que interseque, pero pues no identifica necesariamente el tamaño de esas manzanas. Hay algunos ejercicios o algunas decisiones que se toman cuando hacemos análisis con este tipo de cosas. Una opción es ponerle centroides a todas las manzanas y lo que le dices al buffer es que te seleccione las manzanas que tienen el centroide ahí o te permite sacar aquellas de la selección
cuyo centroide no se encuentra dentro del buffer. Cuando nos ponemos más como precisos o específicos sobre como lo estadístico, qué manzanas seleccionamos o qué manzanas no. En este caso vamos a mantener la selección que nos hizo, aunque evidentemente hay algunas manzanas que a lo mejor podríamos quitar de la selección, ¿no? Esta en particular que está por acá, que es como por San Jerónimo Cumbres, ¿no? Esta es una gran manzana y solo un cachito queda dentro del buffer, ¿no? Entonces sí podría ser candidata a que la quitara. Muy bien, entonces vamos a regresar a la presentación. Entonces, ya tenemos el multi-ring buffer, ya abrimos nuestra capa del metro, hicimos el select by location, creamos una capa nueva y ahora vamos a ver, ahora sí, cuántas viviendas hay en esas manzanas a 500 metros de las líneas de metro. ¿Ok? Entonces, tenemos una función que se llama estadística, acá, resumen estadístico, está en View, en el menú View, perdón. Y dentro del menú View es el que tiene el número, el índice de sumatoria, el símbolo de sumatoria. Entonces, le damos clic a Statistical Summary y nos va a aparecer acá una ventana nueva. Aquí le podemos decir de cuál capa queremos valores. En este caso, queremos valores de la capa Metro Manzanas Buffer. Y nos dice que de qué valor queremos estadística. Si queremos saber viviendas, las viviendas habitadas, acuérdense que eran VIP 1. Le damos clic a VIP 1 y aquí tenemos que la suma de manzanas en toda esa capa es de 1,000,000 de manzanas, que de 1,000,000 de viviendas. Entonces, perdón, 100,000, 1,000,000 de viviendas. Eso debe tener Nuevo León. 100,000 viviendas. Entonces, Santa Claus podría llegar en metro a 100,000 viviendas si ya estuvieran construidas las líneas 4, 5 y 6 del metro y con las líneas 1, 2 y 3. ¿Ok? Si yo abriera mi tabla de atributos, lo que está haciendo esta sumatoria es sumar toda la columna VIP 1. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño detalle con algunos datos que están reservados por confidencialidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Que el INEGI se reserva algunos datos. -6 y -8 representan datos reservados por confidencialidad. -6 significa datos reservados por confidencialidad y -8 quiere decir que en esa manzana no existen viviendas. O sea, es diferente que una manzana tenga 0 viviendas a que el uso que tiene o la construcción que tiene no tenga viviendas habitadas. ¿Ok? Vamos a usar mejor entonces el BIP 0, que sería viviendas totales, habitadas y deshabitadas, nada más porque no nos reste los números negativos. Ahí podríamos hacer varias cosas para esa sumatoria. Podríamos cambiar o sustituir el -8 por otro número, o podríamos pedirle que solo nos sume los números positivos. Esas serían maneras de poder hacer esa sumatoria con BIP 1. Ahorita por rapidez vamos a decirle que en lugar de BIP 1 no sume BIP 0. Si se fijaron, BIP 0 no se guarda elementos por confidencialidad. En este caso, es que lo ordené, va a estar hasta abajo. Aquí sí nos dice si el número es 0 o si es cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, acá está. Por ejemplo, aquí sí dice que es 2 viviendas, pero en BIP 1 nos dice que es -6. Entonces, acá se reserva por confidencialidad cuando sea 2 o menos, ¿no? Entonces, como aquí es 2, acá puede que se lo esté reservando o que de estas 2 viviendas solo una esté habitada. O sea, no sabemos si aquí es 1, 0, 2. Entonces, estos datos reservados por confidencialidad no aparecen ni en la POP total, la población POP 1, ni en BIP 0. Son los únicos 2 campos en donde el INEGI no se reserva esos datos por confidencialidad, en los totales. Muy bien, entonces, si hacemos esa sumatoria para BIP 0, vemos que es un poco más, ¿no? 124,000 viviendas. ¿Ok? Esto no solo nos dice a cuántas viviendas va a llegar Santa Claus en metro, sino cuál es la cobertura que va a tener el metro en estas 6 líneas cuando estén construidas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda sobre esto que acabamos de hacer?
¿Todo bien? ¿Les parece que hagamos un break antes de seguir con la presentación y con el curso? Ok. Va, Sí. muy bien. 10 minutos, si les parece.